Muy bien, queridos hermanos, gracias ahí una vez más. Gracias por acompañarme en oración. Ahora vamos a hablar justamente del capítulo 36, ¿no? De este gran libro, ¿no? El gran conflicto, ¿no? Este libro misionero que tenemos este año, donde vamos a hablar justamente de un conflicto, ¿no? Como vemos ahí, pues se llama el gran conflicto, de un conflicto inminente, ¿no? Sabemos que este conflicto no es la guerra que hay entre Rusia y Ucrania o cualquier otra guerra que pueda surgir, ¿no? Sino este conflicto estamos hablando de justamente de uno que se va a desarrollar en tu corazón, ¿no? Donde vamos a ver que se lucha no por un pedazo de territorio, ¿no? O no por un recurso, sino se lucha por el algo más importante, ¿no? Tanto la vida como la muerte eterna, ¿no? Solamente hay dos caminos, sabemos que Dios hermano, ¿no? Es por eso que Dios nos llama y nos dice, escoge pues la vida, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña parte, ¿no? Con un escrito que está justamente en la página 249, ¿no? Del gran conflicto, ¿no? En la página 249, el capítulo 36, donde dice ahí, ¿no? Son palabras de nuestra profetisa, dice. Satanás ha tenido el propósito de destruir la ley de Dios, tanto si se descarta totalmente la ley como si se rechaza solamente uno de sus preceptos, el resultado será idéntico, ¿no? Ya lo decía aquí Santiago 2:10, el que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley y su influencia es ejemplo, están del lado de la transgresión y se hace culpable de todos, ¿no? Así Santiago 2:10, ¿no? El que pega en un solo punto se hace culpable de todos los puntos de la ley. Por eso que Satanás busca siempre tratar de apartar, ¿no? Él tiene una serie de estrategias, ¿no? Así, por eso que el último gran conflicto entre la verdad y el error, como bien dice acá, se librará en torno a la ley de Dios, ¿no? Por eso que busca que se descarte esa ley entre la Biblia y la religión de las fábulas y las tradiciones, ¿no? Como dice ahí, de un gran conflicto, ¿no? Donde Satanás utiliza ya como en su momento no pudo destruir la Biblia, no pudo destruir a la religión cristiana que buscó siempre la persecución, como vemos ahí anteriormente en los anteriores capítulos, la persecución, ahí que la palabra de Dios se oculta, ¿no? Ya en un anterior que me tocó también hablé de Martín Lutero, que fue quien manifestó la palabra a todos. En este caso, como no pudo desaparecer ni la religión ni la Biblia, ahora busca que nosotros tengamos una errónea representación de Dios. Así nos induce a que nosotros formemos un concepto falso de Él. Ahora esa es su estrategia, ¿no? Que nosotros tengamos errores, ¿no? Donde estos errores quieren golpear la autoridad del cielo, ¿no? Que prácticamente es decir que la doctrina de Dios ya no está en vigencia, algo que es totalmente falso, ¿no? Es como ayer, ¿no? Que estaba hablando con un hermano que decía que los mandamientos se han abolido en la cruz, ¿no? Hay algunas teorías, algo que de repente algún hermano sincero ha escuchado por ahí, hay bastantes videos en las redes sociales, ¿no? Donde prácticamente se ve de que ahí, en vez de buscar la verdad, quieren aferrar o darle sentido a las mentiras, ¿no? Darle sentido a la oscuridad, ¿no? Donde manifiestan que muchas de las leyes de Dios ya no está en vigencia, ¿no? Inclusive yo he visto gente, youtubers que han sido adventistas y ahora que ya no lo son y tratan, como dice, de torcer la ley. Sabemos que siempre la verdad y la vida, la ley, su palabra se encuentra aquí, ¿no? En nuestra Biblia, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Donde Dios sabemos que es un Dios que no cambia, ¿no? No es un hombre para que cambie de opinión, ¿no? Por eso que ahí está el versículo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios se permanece para siempre, ¿no? Por eso que se demostró de que cuando nosotros nos vamos justamente de esta ley, es una ley que Dios ha puesto para protegernos,
estamos yendo en un camino peligroso, un camino donde estamos aceptando la norma del enemigo, las normas de este príncipe del mal, ¿no? Como vemos aquí, ahí, ¿qué es lo que, por ejemplo, tenemos aquí en este capítulo? Vemos la destrucción de la ley de Dios, como hemos manifestado. Ahora, Satanás no está buscando que lo adoren, ¿no? No es que Satanás ahorita está buscando iglesias donde se reúnan y le adoren y le rindan pleitesía, ¿no? Satanás no le interesa eso, Satanás no le da miedo que tú vayas a la iglesia, ¿no? Que tú vayas a la iglesia, asistas, todo, ¿no? A ver, Satanás dice, ya, perfecto, puedes ir a la iglesia, pero también puedes hacer cosas que no son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, puedes en este caso ser un cristiano, como dicen, liviano, ¿no? Un cristiano que no cumple toda la ley, ¿no? Como las leyes que está Dios, ¿no? Un cristiano que de repente puede, de repente ir a fiestas, un cristiano que puede tomar bebidas alcohólicas o alguna cosa, algún vicio que de repente te ate, ¿no? Ahí Satanás siempre, como dice, es el primero que te induce al pecado, como hemos visto siempre anteriormente, y a la vez es el primero en acusarte, ¿no? Por eso que vemos cómo este mundo, aquí lo que dice nuestra profetisa en la página 250, dice, el mundo civilizado se convertirá, en este caso, en un orden de ladrones, y la paz y la felicidad desaparecerán en la tierra, ¿no? La continua desobediencia de los mandamientos, de lo que es la ley de Dios, hace que cosechemos justamente lo que sembramos, ¿no? Al no justamente escuchar los mandamientos, al no estar en los mandamientos ahí, queridos hermanos, nosotros nos sometemos prácticamente al poder del enemigo, ¿no? Y esto ha abierto las compuertas de que la inequidad venga en este mundo, ¿no? Tanto la ilegalidad, la corrupción, nos invaden en todo de una ola abrumadora, ¿no? Inclusive los hogares que profesan ser cristianos hay bastante hipocresía, enajenamiento y traición de los cometidos sagrados y de la corrupción moral. Imagínense, el gran conflicto es un libro escrito ya nuestra profetisa ya bastantes años atrás, ¿no? Inclusive algunos desacreditan la Biblia porque fue escrita hace millones de años atrás, pero sin embargo vemos que en vez de que el hombre ha evolucionado, sigue teniendo los mismos problemas, e inclusive aún peores todavía de los problemas que tenía mucho antes, ¿no? Mucho antes todavía, o sea, en vez de la humanidad evolucionar, en vez de estar evolucionando, solamente adquirimos tecnología, pero los problemas morales y los demás problemas sigue siendo lo mismo, ¿no? Así como vemos aquí la prensa publica detalles repugnantes del proceder, iniciando, como vemos, robos, homicidios, ¿no? Por ejemplo, hay unos titulares, ¿no? No es difícil encontrar titulares, ¿no? Ahí como vemos acá, ¿no? Esto es acá, aquí en el Perú, ¿no? Sabemos ahí, por ejemplo, por ejemplo, vemos asesinatos, ¿no? Ahí, como vemos ahí, ¿no? Asesinan 3 mujeres en las últimas 3 horas, ¿no? Asesinatos, lo que más vemos, si tú prendes las noticias, vemos asesinatos, vemos robos, vemos sicariatos, y es lo que la prensa más vende, y es lo que estaba diciendo nuestra profetisa, ¿no? Detalles repugnantes de proceder, iniciando de esta manera otros el fraude, el robo, y lo que es el homicidio, ¿no? Como dice acá, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, vemos a Toledo, vemos ahí corrupción, otro caso de una fiscal, ¿no? La que debe impartir justicia, vemos, ella está cometiendo prácticamente corrupción, ¿no? Va a tener un fraude, ¿no? Ahí como vemos aquí, como la prensa ahí ve que hasta la persona que nos va a impartir justicia, que buscamos justicia terrenal, esa persona es una de las más corruptas y que nosotros podamos ver de que aquí en este mundo no vamos a encontrar la justicia, la única justicia, y que vemos que justamente estamos estudiando en toda la lección, en toda la semana, la única justicia procede de Dios. Dios es el único que va a poner la verdadera justicia, ¿no? El verdadero fin justamente a todos estos problemas. Es el único que puede, al hacerse la pregunta, ¿quién o qué puede tener esta marea de maldad?
la verdad que no va a ser el mismo hombre, es Dios, Dios, ¿no? La maldad justamente viene porque falta la presencia de Dios en mucha vida de muchas personas. Ahí si vemos que si cumplimos justamente esa ley que nos ha hecho por proteger los mandamientos, si cumpliéramos los mandamientos y Dios estuviera presente en nuestras vidas, no habría todos esos problemas que quizás el hombre mismo está provocando, ¿no? Ahora, la intemperancia ha ofuscado a muchos, ¿no? Sabemos que los tribunales de justicia, como hemos visto, están totalmente corrompidos, ¿no? Los gobernantes son movidos por el deseo de ganancia y el amor de placeres sensuales, no lo digo yo, está escrito justamente en el libro acá de la profetisa, ¿no? La intemperencia ha nublado las percepciones de muchos, de manera que Satanás domina casi por completo, ¿no? Como vemos aquí, a pesar de que este libro, como dije anteriormente, fue escrito hace varios años, continúa lo que es toda esta ola de inmoralidad, de corrupción y demás, está continuando. El hombre justamente tiene los mismos problemas, ¿no? Ahora, Satanás, como dice, no puede, como hemos dicho anteriormente, dominar el mundo por medio del ocultamiento de las escrituras, por lo cual recurre a otros medios para realizar el mismo objetivo, ¿no? Así como ocurrió en épocas pasadas, él ha obrado por medio de iglesias para progresar su designio, ¿no? Iglesias que de repente dan que a miembros sinceros engañan, ¿no? Los mantienen en el engaño. Por ejemplo, aquí nos habla nuestra profetisa, una de ellas, por ejemplo, aferrándose al error papal, ¿no? Que el hermano continúa con dos doctrinas que son totalmente erradas, ¿no? La primera de las doctrinas que es totalmente errada es que la inmortalidad del alma, ¿no? Se habla de un alma inmortal, ¿no? Esos dos errores grandes, ¿no? La inmortalidad del alma y lo que es la santidad del domingo, ¿no? Donde Satanás colocará el pueblo bajo los engaños. Hasta el mismo, cuando le entrevistaron al mismo Papa, a varios personajes siempre de la Iglesia Católica, por dar aquí un ejemplo, ellos decían que el domingo se guarda por tradición, ¿no? Por una tradición, ¿no? Del día que resucitó Jesús. Pero sabemos que nosotros es así, nosotros no nos regimos por tradiciones, nosotros nos regimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos rige a nosotros, por lo tanto su ley es eterna, ¿no? Aquí vemos que el espiritismo, justamente hay doctrinas del espiritismo, ¿no? ¿Quién llama justamente a hacer misas de sanación por los muertos? Nosotros sabemos que los muertos nada saben, ¿no? Eso está escrito en la Biblia, nada saben y, no está, y solamente están esperando la resurrección, ¿no? Así que el espiritismo en nuestros días tiene gran poder para engañar. Satanás mismo se han convertido y aparecerá como un ángel de luz. Por medio del espiritismo se obrarán milagros, los enfermos sanarán y realizarán golpes innecesarios, ¿no? Al mismo tiempo conducirán a, como vemos, a multitudes. El plan prácticamente ya está en el libro reflejado, ¿no? Conduce a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. Siguen en su estela de compadecencia de los sentidos, la lucha y el derramamiento de sangre, ¿no? Si no hubiera esta doctrina de los 10 mandamientos, queridos hermanos, imagínense, ¿no? Sería legal, de una manera legal, robar, mentir, asesinar sería algo cotidiano, ¿no? Y vemos aquí que si sería cotidiano, prácticamente no habría un orden, no podríamos convivir, ¿no? Porque prácticamente nosotros, el que pudiera hacer las cosas es la persona más fuerte, ¿no? El que tenga más fuerza, el que tenga más dinero, él puede hacer todo lo que él quiera, ¿no? Puede inclusive adulterar, robar, hacer lo que quiera, ¿no? Y eso conllevaría a la pérdida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por eso que nosotros no debemos guiarnos por nuestros sentidos, sino debemos guiarnos por la palabra de Dios, ¿no? Satanás ha hecho bastante estrategia, como aquí lo dice nuestra profetisa, ¿no? Ha estudiado los secretos de la naturaleza y emplea su poder para dominar los elementos hasta donde, como dice Dios, se lo permite. Sabemos que si es que hay algo que sucede aquí, es porque Dios lo permite, ¿no? ¿Y por qué, digamos, una pregunta, ¿no? De repente si hay tanta hambre, tanto llanto, ¿por qué Dios permite eso, ¿no? ¿Por qué Dios, no?
¿Por qué Dios de repente, quien protege a sus criaturas, permite que el destructor, que permite que Satanás haga o engañe al mundo, ¿no? Es básicamente aquí nuestra profetisa nos dice que el mundo cristiano ha manifestado su irrespeto, ¿no? Acá dicen su desprecio por la ley del Señor. Y esto ha declarado que haría, dice que retirar su cuidado protector de los que se rebelan contra su ley y obligan a otros a hacer lo mismo. Básicamente es eso, ¿no? Los que prácticamente han decidido, puesto que nosotros tenemos que tomar, hay que hermano una decisión, los que han decidido ya francamente no cumplir la ley de Dios, ya Dios va a retirar aquí dice su protección, su cuidado, ¿no? Justamente a los que no obedecen o están continuamente contra su ley, ¿no? Por eso que dice acá, aquí, ¿no? Aunque queden los engaños, ¿no? Acá que justamente Dios ha permitido a las personas que continuamente no buscan su presencia, dice, aunque parece un gran médico quien puede sanar todas las enfermedades, Satanás traerá enfermedades y desastres hasta que las ciudades más populosas serán reducidas a ruina, ¿no? Satanás, como vemos, es el mismo que te pone la enfermedad y ahí te engaña quitándote esa enfermedad, ¿no? Él mismo lo trae, ¿no? Él trae las enfermedades, los desastres son por él y sin embargo, él te retira para poder engañarte, ¿no? Mediante accidentes en el mar, grandes guerras, tornados, tormentas de granizo, tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos, terremotos y mil otras formas, Satanás está ejerciendo su poder. Destruye la cosecha madura y sigue en el hambre y la aflicción y propaga un aire de veneno mortífero y miles perecen, ¿no? Satanás nunca va a buscar a lo bueno, siempre va a buscar que nosotros nos perdamos. Por eso que nosotros tenemos siempre aferrarnos a Dios, ¿no? Aquí, a su influencia, ¿no? Obedecer a Dios, como dice nuestra profetisa, obedezcamos a Dios antes que a los seres humanos, ¿no? Antes que de repente que una ley, algo que dé un gobierno influenciado por el maligno, debemos obedecer a Dios, ¿no? Por eso que justamente qué es lo que hace Satanás, como lo hizo siempre en la antigüedad, ¿no? Trata de inducir a autoridades, ¿no? La conciencia de autoridades religiosas seculares a imponer leyes humanas desafiando así la ley de Dios, ¿no? Los que honran en sábado bíblico, como vemos aquí, lo dice acá en el libro de nuestra hermana, serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, y que están quebrantando las restricciones morales de la sociedad, causando anarquía y corrupción y provocando el derramamiento del juicio del Dios sobre la tierra, ¿no? Prácticamente vemos cómo se va aquí condenar los mandamientos de la ley de Dios. Por eso que siempre el consejo que dice nuestra profetisa, debemos siempre hacer caso a lo que dice la palabra de Dios antes que a los hombres, ¿no? Por eso que vemos aquí un conflicto, ¿no? Por eso que debemos nosotros siempre buscar la presencia de Dios, estudiar su palabra. Si estudiamos nosotros su palabra y somos constantes en su palabra, no seremos engañados. Y para terminar voy a poner lo que es Apocalipsis 12:17, ¿no? Porque acá en Apocalipsis 12:17, que estamos estudiando justo el conflicto, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Sabemos que esta es una de las grandes señales. ¿Qué es lo que dice ahí del pueblo? Justamente del pueblo que busca a Dios, del pueblo que va a ir con Dios hacia en este caso, la Canaán celestial que nos espera. Que debemos ahí dos señales importantes: guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesús. Jesús siempre nos salva, así que si tienes algún problema, querido hermano, hay alguna cosa que te falte, pídesela a Dios. Pide a Jesús que siempre agárrate de su brazo, agárrate de sus hombros, aférrate a Él, porque sabemos que estamos en un conflicto y que aparentemente a lo malo le llaman bueno, ¿no? Y vemos cómo a veces algunas personas que no hacen lo correcto progresan, aparentemente les va bien, pero sabemos que eso, ahí el destino que les espera es un destino de perdición, un destino final
totalmente malo, ¿no? Y que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, les espera justamente un Dios amoroso, un Padre amoroso que te está esperando para poder llevarte contigo hacia tu destino final, ¿no? Que no es este mundo. Este mundo solamente somos aves de paso. Nos espera siempre la Canaán celestial, queridos hermanos. Esa es la meditación que quería compartirles ahí con todos y cada uno de ustedes